En el colegio y en la universidad suelen siempre haber estudiantes que sobresalen, pero no tanto en el estudio, sino que suelen tener, en este caso particular, algún tipo de afinidad con el profesor, que se lleva mejor. Todo el mundo dice, no, ese es el favorito del profesor. Y cuando viene una situación de que hay un examen o una tarea que nadie hizo, todo el mundo busca a esa persona. Fulanito de tal, tú puedes por favor hablar con el profesor y decirle que no lo hicimos y negociar para ver si nos lo pone mañana o no lo pone en nada y simplemente nos las pasa. Y esa persona es la que suele ir y, como decimos en buen panameño, se pela la cara por el grupo para tener un beneficio. Ahora, normalmente esa persona también se beneficia de eso. Es muy raro que esa persona hable por el grupo sin tener un beneficio de esa acción. Y en caso de que esa persona no le haga falta lo que pide, algo a cambio va a pedir. Bueno, si yo hago esto, ustedes algo me tienen que dar. Hace la buena acción, pero igual eso no es de gratis. Luego pasa eso con los abogados. Estudian la carrera de Derecho muchos porque quieren aplicar justicias y defender al agraviado. Eso es muy noble, ¿no? Y qué bueno que estudien esa carrera. Pero una vez se gradúan, ¿cuántos abogados andan por ahí diciendo o van a las cortes? ¿Quién está sin defender? Yo te defiendo gratis y te saco de la cárcel. Al contrario, sabemos muy bien que cobran y cobran bastante los abogados, por más baratos que sean, y vale bastante dinero. No hacen eso de gratis. ¿Qué abogado trabaja de gratis? Por más que haya alguna injusticia que a ellos tal vez les moleste, si no les pagan, no creo que ellos actúen. Y eso es natural. Siempre buscamos algún tipo de beneficio. La prédica de hoy tiene por título Un mejor intercesor. Vayamos al texto Génesis 18, del 16 al 33. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo, que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré, tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo,
Ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen allí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Vamos a ver 4 puntos que resaltan de este texto. El primer punto es, Dios revela su plan a su pueblo. Dios revela su plan a su pueblo. Voy a leer nuevamente solamente el versículo 16 al 21. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. (20:21) también dicen, después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Si leemos el texto de una manera natural, como si leyéramos cualquier libro de narración o de historia, nadie va a poner en duda de que lo que parece que está pasando al principio es que Dios o el Señor está considerando si hace algo o no lo hace, como si no está seguro, como que lo hago o no lo hago. Y déjame analizar las posibilidades, como cualquiera de nosotros humanos haríamos. Pero no tenemos que olvidar que la palabra es clara y que si hay algo que parece confuso, es la misma palabra la que nos va a dar luz de ella. Salmo 147:5. No vimos este pasaje necesariamente, pero esto que vamos a decir ya lo estudiamos, precisamente cuando en pasajes anteriores pareciera que él consulta algo. Salmo 147:5 dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Dios lo sabe todo y entiende mucho más de lo que nosotros podemos imaginar que Él sabe. Así que descartemos de salida de que Dios no estaba seguro si hacía o no lo que iba a hacer. Esa narración está para mostrar el por qué va a hacer lo que iba a hacer a continuación, que era hablar con Abraham y decirle lo que iba a hacer. Las razones que se dan son muy importantes, porque ninguna de esas razones tiene que ver, Abraham es esto, Abraham hizo lo otro. Abraham no hizo nada para ganarse el favor de escuchar lo que Dios iba a hacer. Note lo que se dice. Dice que Abraham llegará a ser una nación grande. ¿Cómo Abraham podía hacer eso? Ya sabemos por el texto, inclusive anterior, que era muy viejo y que ya posiblemente ni siquiera era tan fácil tener hijos. Era Dios el que se iba a encargar. O sea que el mérito de nación grande es de Dios, no de Abraham. La tierra sería bendita en Abraham. Otra vez Dios actuando. Abraham no podía bendecir la tierra por sí solo. Ni siquiera sabía tomar bien sus decisiones, mucho menos bendecir toda la tierra. Dios lo escogió, otra razón para contarle, porque yo lo escogí. Y también, ¿para qué lo escogió? Para que le enseñe a sus generaciones acerca del Señor. Dios es la razón por la cual Abraham podrá saber lo que va a pasar. Dios lo hizo posesión suya, Dios lo hizo su pueblo. Y el pueblo de Dios tiene los beneficios de conocer los planes de Dios, de conocer la voluntad de Dios. Por eso Abraham podía tener esa bendición, ese gran acceso, por el puro mérito
de Dios. Juan 15, 14 y 16. Jesús hablando aquí a los discípulos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pues los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Todo lo que he oído de mi Padre, del Creador, del mismo Señor que está con Abraham, todo lo van a escuchar, o lo escucharon los discípulos. ¿Y por qué? Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda. ¿Ven la similitud? Los discípulos escuchan, o van a escuchar, porque Dios los escogió. Abraham va a escuchar, porque Dios lo escogió. Y le revela su voluntad. Fueron escogidos, Abraham fue escogido para comunicar esa verdad a otras generaciones. Los discípulos fueron escogidos para llevar esa verdad a todo el mundo. La razón por la que escuchan la voluntad de Dios, ese gran privilegio, si usted la está escuchando hoy, es porque Dios lo escogió y porque Dios tiene un plan con usted que lleve esa palabra a otros lugares, que la lleve de generación en generación, como se lo dice a Abraham y como le dice a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso no es un privilegio para alardear. Yo entiendo la palabra de Dios porque yo hice un examen de coeficiente intelectual y resultó que el mío era muy alto y por eso yo entiendo esto, que yo sé que la gente no entiende. No hay ningún mérito humano en poder entender la palabra de Dios. Todo el mérito es de Dios. Solo el hecho de poder escucharlo es de Dios. El poder enseñarlo, predicarlo, hablarlo, comunicarlo, como sea. El mérito es siempre de Dios. Si no fuese por Dios, no habría manera de conocerlo, ni escucharlo, ni mucho menos entenderlo. Hoy en día no está el Señor apareciéndose físicamente como con Abraham o encarnándose como pasó con los discípulos que escucharon a Jesús. Eso no pasa hoy. Pero tenemos la palabra de Dios escrita, revelada, estos 66 libros, que es exactamente lo mismo. Los discípulos lo tuvieron por 3 años aproximadamente. Abraham lo tuvo, como el pastor mencionó muy bien, unas cuantas ocasiones que apareció cada cierto tiempo que le habló. Y físicamente, solamente esa y 17, algún tipo de visión tuvo. Nosotros la tenemos permanentemente. Y aunque cualquier persona puede leer la Biblia, puede ir a la tienda, a una librería, la compra, la baja de internet, la baja en el celular, como quiera la puede leer. Solo la entienden los escogidos. Porque son escogidos. Por la gracia de Dios. No porque los escogidos tenían algo bueno en sí, sino porque Dios decidió escogerlos. Abraham no era nada bueno, un idólatra en Ur, pero Dios le escogió y le entiende. El que Dios escoge tiene el Espíritu Santo que le permite entender los misterios de esta palabra. Como las parábolas, era Jesús hablando, y aunque hoy muchos dicen que era tremendo método de enseñanza, en realidad las parábolas eran tremendo método de despiste, porque nadie entendía cuando Jesús hablaba en parábolas, ni siquiera los discípulos. Luego ellos entendían, y no porque comenzaron a escucharlo de nuevo, sino porque Jesús se lo revelaba. Marcos 4, 11 y 12. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Es un misterio. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿Para qué? Para que viendo, vean, pero no perciban. Y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. No era para ellos el recibir el perdón ni entenderlo. Si usted entiende hoy la palabra de Dios, eso es razón suficiente para agradecer hoy y el resto de la eternidad, porque si no, no habría ningún tipo de esperanza ni para usted ni para mí. Total y completo mérito de Dios en poder entenderlo.
Pero si al mismo tiempo Dios dice, no le oculto a Abraham. Jesús le dice a los discípulos, yo no se los oculto a ustedes. A nosotros también nos dice, yo no se los oculto a ustedes, iglesia de Epacora. Si hoy usted está en oscuridad y no sabe qué va a pasar, usted no entiende eso, no hay excusa. Porque inclusive si usted la ley no la entiende, el Señor deja la promesa, pídame sabiduría y se la doy en abundancia. No poquito, no para entender el versículo, para que la entienda toda y no solo la entienda, la explique y pueda vivirla. No tenemos excusa para estar en oscuridad en cuanto a la voluntad de Dios. Todos nosotros, todos los cristianos, tenemos que ser expertos en la voluntad de Dios y solo se obtiene estudiando la palabra, escuchando a Dios. El cristianismo es la única verdadera religión, eso ya lo sabemos. O sea que todas las demás son falsas. Una de esas religiones falsas se llama cienciología. Esa es muy famosa entre los famosos de Hollywood, muy popular entre los famosos de Hollywood. En ella hay niveles, y para subir de nivel usted tiene que pagar dinero. Y a medida que sube más de nivel, más dinero tiene que dar. De manera que no todos pueden llegar a los niveles superiores. Esta secta o falsa religión empezó a mediados de los años 50, años 60 del siglo pasado. Y el fundador escribió lo que para él fue su revelación de el entendimiento del mundo y toda la locura que ellos creen. Solamente los que llegan a los 3 niveles superiores tienen acceso a los manuscritos de ese hombre que lo escribió a mano. En ese tiempo, años 50, 60. Más nadie tiene acceso a eso. Y los que llegan a ese nivel, no es que consiguen una copia. Lo que reciben es el privilegio de entrar a un cuarto donde están muy bien cuidados los escritos, con uno de los otros líderes supervisando, y te dan, dependiendo del tiempo y el dinero, 1 hora, 2 horas o 3 horas, para que tú llegues y te pongas a leer todo lo que tú puedas en ese lapso de tiempo. No puedes tomar fotos, no puedes tomar apuntes, solamente leer lo que está ahí, memorizar. Si te memorizas algo, puede que no entiendas nada, lo lees, te lo aprendes y te vas. Solamente ellos tienen ese acceso. Los que están en niveles más bajos tienen que conformarse con escuchar lo que de los niveles más altos le dicen. Puede que no lo entiendan, pero simplemente no le queda más opción que escuchar lo que dicen, porque ellos son los que tienen el acceso, los otros no. Eso es una locura. Y es una locura. Pero por si no lo sabía, el cristianismo fue así por muchos años. Solo los líderes de la iglesia podían leer la palabra. Y hasta cierta forma era peor, porque aquí se te da la posibilidad de llegar a ese nivel. Que tal vez no tengas el dinero es otra cosa, pero si lo pagas lo ves. En el tiempo de la edad oscura con el cristianismo, no había manera que tú llegaras a poder escuchar la palabra. Eran solamente los líderes de la iglesia los que podían. Y a veces hasta predicaban en un idioma que ni siquiera la gente que escuchaba entendía. Peor. Aquí en Panamá pasó igual. Al principio, si hablan con abuelos que tengan más de 80 años, les van a decir que las cosas eran en latín. No entendían ni siquiera español. Eso pasaba en el cristianismo. Dios levanta a los reformadores para acabar eso y que la Biblia le llegue desde el campesino hasta el rey. Ellos se encargaron de educar a la gente porque ni siquiera sabían leer, porque ni siquiera les importaba que leyeran, porque estaban en oscuridad, porque ellos entendían lo que la Biblia dice, de que el pueblo de Dios no debe ser ignorante en la palabra. Ellos sabían de que no eran solamente ellos, como los líderes de la iglesia, que tenían que enseñar los expertos. Todos debían ser expertos. Muchos dieron su vida en el proceso y no les pesó, porque veían la importancia de eso. Si somos conscientes de que esta palabra, de que este libro es Dios hablando, en el mismo nivel que lo que recibió Abraham, en el mismo nivel que lo que recibieron los discípulos, créanme hermanos que ustedes valorarían mucho más la palabra, la leeríamos mucho más, la cuidaríamos mucho más, la leyéramos mucho más, procuraríamos estudiarla y entenderla y vivirla mucho más si fuésemos conscientes de que esto es la palabra del Dios vivo, el único y verdadero Dios.
Primera de Tesalonicenses 5, versículo 4. Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, estaban con dudas, ¿qué va a pasar con el fin de los tiempos? Estaban todos asustados. Y le dice, ustedes en cambio, hermanos, a diferencia de los que no son cristianos, ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Igual aplica hoy. Ustedes, hermanos, nosotros, hermanos, no estamos en oscuridad para que ese día nos sorprenda como ladrón. Todo lo que Pablo le habló a ellos estaba en la palabra. Todo estaba en la palabra. El apóstol Pablo se lo deja claro a los creyentes en Tesalónica. No debemos andar en oscuridad en cuanto a la voluntad de Dios. Está aquí. Lea su Biblia, estúdiela. Imagínense que ese texto de Génesis 18 es Dios diciendo, ¿le ocultaré algo a mis escogidos en Pacora? Yo los escogí para que enseñen mi palabra de generación en generación. Dios nos escogió, suficiente razón de alegría, pero hay un propósito, enseñarla de generación en generación. Si usted no la entiende, no la va a enseñar o la va a enseñar mal. O sea que estúdiela, enséñela y pásela de generación en generación. Es su responsabilidad. Era la responsabilidad de Abraham, es nuestra responsabilidad hoy. Leámosla y con la ayuda del Espíritu Santo entendámosla y obedezcámosla. Punto número 2. Nuestro pecado nunca pasa desapercibido. Versículos 20 y 21. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, y según muchos eruditos creen, de que no eran solamente estas dos ciudades, sino también los 5 pueblos que fueron a la guerra contra Kedorlaomer. La alianza esa rebelde que se habló en ese momento, se cree que fueron esos 5 pueblos los que fueron destruidos. Los habitantes de Sodoma y Gomorra estaban viviendo como si Dios no existiese. Ellos no tenían ningún temor de Dios, ellos estaban viviendo la vida como si nada. Ni siquiera cuando Dios los salva a través de Abraham, se humillan para reconocer al verdadero rey. Ni siquiera en su punto más bajo, destruidos, humillados, les importó honrar a Dios. Su pecado fue progresivo, hasta el punto de llegar a lo que Pablo en Romanos 1 califica como el último paso del distanciamiento de Dios. Vayamos a Romanos 1, 14 al 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonren entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios,
Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Si hiciera una encuesta hoy, aquí o afuera de la iglesia, ¿cuál es el pecado más famoso de Sodoma y Gomorra? Yo estoy seguro que todo el mundo a una sola voz diría la homosexualidad. Y no es mentira, ese es el pecado más famoso. Se va a ver en el próximo capítulo. Pero eso no fue así desde el principio. Eso fue progresivo. Tal cual lo dice Romanos 1. Pablo no está hablando de ellos, Pablo está hablando del mundo en general y obviamente aplica para ellos también. Busquen Ezequiel 16, 48 al 50. Dios hablando a Israel y usa la comparación de Sodoma. Vivo yo, declara el Señor Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas, posiblemente las otras ciudades, no han hecho como tú y tus hijas han hecho. Pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Oigan cuáles fueron los pecados que Dios le recalca a Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. No empezó por la homosexualidad. El pecado fue progresivo. Empezaron con arrogancia. Así empezó Sodoma. Tenían mucho. Es curioso porque eran ociosos. Yo no sé cómo tenían mucho si eran ociosos. No trabajaban. Pero bueno, tenían mucho. Y con todo y que no trabajaban y tenían mucho, eran arrogantes. ¿Cómo tú eras arrogante si tú tenías mucho y no trabajabas? Al contrario, debías ser más agradecido porque tienes bastante aún sin trabajar. Pero que eran arrogantes, faltos de amor, no ayudaron al pobre. Mucha gente posiblemente murió o recibió maltrato de ahí. Y también se cree que parte de ese clamor de esa gente que fue maltratada fue lo que subió a Dios, así como la sangre de Abel clamaba por la injusticia de Caín. La sangre de los que fueron maltratados por los sodomitas subía delante de Dios pidiendo justicia. Eran egoístas, se sentían mejor que los demás. Muy poco se habla del orgullo como pecado, pero el orgullo es un pecado. Falta de amor es lo que se resalta aquí. Hermano, uno habla de estos pecados que suelen ser mucho más notorios y son malos en verdad. Pero el orgullo, la falta de amor, la arrogancia son igual de malos que el asesinato, que la mentira, que la homosexualidad. Igual de malos. Igual de despreciables delante de Dios. Pero así empezamos todos. Ningún niño, ningún bebé empieza matando. No puede. Pero 2 años y ¿qué dicen? La crisis de que es mío. Eso es mío, eso es mío. Ya, el pecado ahí, eso yo no te lo voy a prestar. El pecado presente en la carne desde la infancia. Y así empezamos todos. ¿Cuál es la solución? Bueno, al niño hay que corregirlo también, hay que pegarle y toda la cosa. Pero la solución al pecado real es arrepentimiento. Y por eso que al niño hay que predicarle desde niño, porque él necesita arrepentimiento como lo necesita el adulto de 70, el joven de 20. Necesitamos arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, va a ser peor, como le pasó a Sodoma. En el siglo pasado, ¿cuántas veces ustedes vieron, o los que vivieron el siglo pasado, aquí todavía tenemos gente a lo que les podemos preguntar, vieron manifestaciones grandes de homosexuales en la calle diciendo, esto es mi orgullo, yo soy gay, yo estoy orgulloso? Eso no se veía. En Panamá nunca. En Estados Unidos se vieron una que otra, pero muy aisladas. En los años 60 empezó una revolución sexual de los hippies, comenzaron los anticonceptivos para las mujeres, para poder tener libertad sexual, de tener sexo sin embarazarse. Comenzaron a consumir drogas sin tanto misterio, más alcohol, más vagancia, ociosidad, como lo dice aquí, rebeldía ante la autoridad. En los 80 el SIDA coge fuerza y hoy ustedes escuchan en unas iglesias que dicen ser cristianas, no juzgues a los gays, no, ellos también. Inclusive hay gays, miembros de iglesias, dirigiendo alabanza y hasta predicando. Así ha sido la depravación, la espiral
en caída, como dice Bobby Bacon. La palabra no cambia, eso que Pablo dice en Romanos, que se dice en Ezequiel, que se dice en Génesis, es lo mismo hoy. La gente lo ignora o quiere hacer ver que no existe. Pero hermanos, nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. Lo que pasó fue que el pecado llegó a un punto de ser insoportable a Dios. Y ojo con esto, no es que hay un punto que sí es soportable. Claro que no. Pero Él decide retener su ira y su juicio por amor de sus escogidos, para que se arrepientan en sus acciones y se vuelvan a Él. Génesis 15, 16 hay un preámbulo de eso. Cuando Abraham recibe la promesa de Dios una vez más, Él le habla de los amorreos, que ya estaban en la tierra y ya eran malos. Le dice, ellos no van a ser destruidos sino hasta que los israelitas, tus descendencias, regresen después de venir de Egipto. ¿Y cómo le dice? En el versículo 16 de Génesis 15, en la cuarta generación, ellos regresarán acá, los israelitas, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. La de Sodoma y Gomorra ya habían llegado, fueron mucho más rápido. Los amorreos fueron con más calma. Pero cuando regresaran después de 400 años los israelitas, lleva a ser como que se acabó los amorreos, destrucción. Igual viene con el mundo. Va poco a poco hasta que venga la destrucción. Esto no es para siempre. Dios va a afectar su juicio. Dios sabía que Sara se rió en su corazón. ¿Cree usted que Dios no ve sus pecados? Solo porque usted lo hace como cuando ningún humano lo ve. Hay una situación interesante en cuanto a esto de la maldad. Si notamos los países que están aceptando el matrimonio homosexual, se va a ver la misma espiral de decadencia. Argentina, Estados Unidos, España, por mencionar algunos cuantos. Pero el ejemplo de Argentina a mí me llama mucho la atención, porque mucha gente no sabe lo que pasó con Argentina. Argentina, al principio del siglo pasado, 1905, 1910, el cuarto país más rico del mundo. Cuarto país más rico del mundo. Argentina le prestaba dinero a países europeos. La Primera Guerra Mundial, Argentina dio plata para apoyar a gente allá. ¿Qué pasó con Argentina? Y de hecho, muchos, ¿cómo son conocidos los argentinos? Ah, no, son arrogantes. Ellos tenían razón para ser arrogantes, tenían plata. Chile no tenía nada. Uruguay, nada. Brasil hasta la guacha. Nosotros somos mucho más ricos. Ellos estaban al nivel de Estados Unidos. A ese nivel estaban ellos. Razón de orgullo había, humanamente hablando. Y poco a poco fue la decadencia de ellos, alejándose de Dios, no dar al prójimo porque no ayudaban. De hecho, ayudaban a destruir otras guerras. Ayudaban en otras guerras a destruir más personas. Y ha sido la decadencia, alejándose de Dios, la gente más enfriándose. Cambiaron a adorar a Dios por adorar a personas, a cosas, fútbol, hombres, jugadores, lo que sea. Hoy, Argentina, el Estado argentino patrocina 2 programas de televisión que, saben, cabe la pena resaltar. Uno se llama Todes, porque si digo todos es para los hombres, si digo todos es para las mujeres, todo es el lenguaje inclusivo. Y hay otro que, como si fuera poco, es noticia, pero desde el punto de vista exclusivo feminista. Este programa es feminista y lo dicen a toda boca. O sea que todos los argentinos, quieran o no, patrocinan esas depravaciones porque eso es un impuesto y todos tienen que pagar impuestos. O sea que de tu impuesto están haciendo eso en manera indirecta o técnica, tú también estás patrocinando eso. A ese nivel está Argentina hoy. Hoy su economía es de las peores en América y del mundo. Eso no es casualidad. Eso es juicio de Dios. Panamá no está así, aún. Tal vez haya más de 50 justos todavía en Panamá. No sé. Pero todavía estamos a tiempo de advertir a los panameños. Bueno, y si podemos influir en América, también. Ninguno de los habitantes de Sodoma tenía idea que ese juicio venía. Pensaban que no había ningún peligro. Nosotros sí sabemos que ese juicio viene si nosotros no nos arrepentimos. Daniel oró
por el arrepentimiento de su pueblo. Abraham intercede por un pueblo que ni siquiera era de él, que luego vamos a ver más. Hermanos, no creamos de que porque no hemos visto la ira de Dios en vivo, es que lo toma como que no pasó nada, va a ser por bola. Números 14, 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, es una razón de sobra para advertir a los inadvertidos de Panamá, por empezar, o de nuestra comunidad, Pacora, del juicio venidero que es certero. La gente sigue, como en los tiempos de Noé, borrachera, me caso, vivo mi vida, no pasa nada. Hermano, el juicio viene. Hay ejemplos de sobra. Humanidad, prediluvio, destrucción. Sodoma y Gomorra, destrucción. Eso que le dice en Génesis 15 los amorreos, eso pasó, destruidos. Bueno, eso viene. Y Apocalipsis lo dice, el juicio viene. Y no hay pecado que, por más secreto que parezca, a Dios le sea oculto. Punto 3. Orar por misericordia para los inconversos. Cuando Abraham se dirige al Señor para pedirle perdón por Sodoma, versículo 23 al 33, Abraham ya tiene toda la información de lo que sucederá. Ya tiene todo, ya sabe, voy a destruirlo. Y lo que le provoca a Abraham a hacer es orar por ellos, para salvar a los sodomitas. Algunos piensan que era porque se preocupaba por Lot, su sobrino, pero él no oró por Lot y su sobrino. Él oró inclusive cuando decía, si hay 50, él no decía, salva a los 50, salva a la ciudad por los 50. ¿Por qué Abraham hacía eso? Si él sabía que eran malos, y él sabe que Dios es bueno, y que lo que hacían ellos era malo con Dios. Era ofender a Dios. ¿Lo haría usted? Si hoy Dios le dice, piense nada más, fulano de tal, en secreto, escuchar a la voz audible. Ahora más tarde, como a las 5, voy a matar a todos los activistas gay del movimiento LGBTQ en Panamá, a todos. Digamos que hay un familiar de usted ahí metido, pero se lo va a matar a todos. ¿Usted pediría para que los salga a todos? Usted haría como Abraham, y que Señor, pero tal vez haya 50 ahí, yo no sé, 40, porque yo sé que es improbable, 30. Piénsenlo, porque eso fue exactamente lo que Abraham hizo. Abraham pidió por la salvación de un pueblo malo. Cuando Lot se va allá, varios años atrás, por lo menos una década y un poquito más, ya la Biblia dice que los hombres de Sodoma eran malos en gran manera. En gran manera. Ya eran malos que pasaban la maldad estándar de los malos de ahí. Y aquí, ya ha pasado más tiempo, sé que su maldad ha llegado más abajo. Llegó a ese punto, como Romanos 1 decía, ya llegaron donde ya... Cuando usted ve que una sociedad se entrega al homosexualismo y al lesbianismo y a las perversiones sexuales tan libres, es el punto más bajo que hay. No hay más bajo. No hay punto más bajo que ese. Romanos 1 lo dice. Arrogancia, soberbia, orgullo, falta de amor, maldad. Cuando llegan allá, es que dice, ya los entregué a una mente reprobada. Ya estaban ahí los sodomitas y Abraham pide por ellos. Algo que Abraham tenía claro, que él sabía quién era y de dónde venía. Él era humilde y se podía identificar con ellos, con los hombres que estaban por ser destruidos, y por eso pide por misericordia. Abraham sabía que él venía de un lugar igual o peor que Sodoma, pagano, y que Abraham no hizo nada para salir de Ur. Él lo reconoce. Dios me sacó de Ur.
Si nosotros somos conscientes de que nos sacó de nuestra vida de pecado es Dios y no fuimos nosotros, tenemos que tener esa actitud de identificarnos con el que todavía está allá. Y no apadrinar el pecado, sino por misericordia con ellos, porque es lo que necesitan. Fue lo que nosotros recibimos, y lo que si ellos no reciben, van a recibir el justo juicio de Dios, pero todavía hay esperanza. Algo que hay que resaltar también es la actitud de Abraham. Abraham no llega exigiendo, yo declaro en el nombre de que tú lo salves y que lo perdones. Pues él llega de tú a tú porque Job llegó de tú a tú, pero Abraham viene, si yo tengo a bien, yo no sé, ya hablé, yo soy polvo y ceniza, diciendo que el que con el que hablaba no lo era. Dios es mayor y no tenemos derecho a exigirle nada a Él. Si usted escucha a alguien orando, exigiéndole a Dios, tenga por seguro que esa persona no tiene ni la más remota idea de quién es Dios. Porque si tuviera una pequeña idea de quién es Dios, de Creador, Todopoderoso, mira lo que vamos aquí, ya sabemos que Él es el Todopoderoso, el plural, el Dios personal, el juez, el escudo. Si usted sabe, nada más hasta el capítulo 18 de Génesis, hay suficiente información de Dios para no atreverse a orar pidiendo como si yo tuviera derecho a hacerlo. Entender los atributos de Dios nos ayuda a conocerlo y a poder actuar en base a ello. Mientras más conozcamos de Él, menos pecamos, más conscientes somos de quiénes somos, y mientras más conscientes somos de quién es Él, más nos humillamos, más recordamos que no somos nada, que somos polvo y ceniza, y que el solo poder hablar con Él es un privilegio que no tiene forma de explicarse. Sabemos, yo sé que todos sabemos, porque en diciembre el pastor nos mandó el Génesis, ya lo leímos, de que este no era el punto más alto de Abraham, todavía le falta aprender más cosas. O sea que Abraham no ha llegado a un punto que la gente diga, oh, Abraham ya estaba perfecto, como cuando pareciera que cuando llega el momento de Isaac. Y aún en su imperfección, él sabía reconocer su posición y orar por eso. Nosotros tampoco hemos llegado a ese punto alto de perfección, lo cual significa que tampoco es excusa para poder interceder por otros. Con lo que usted conozca hoy de Dios, con lo que usted conozca de hoy quién es usted, es suficiente para poder interceder por otros. Tenemos que recordar constantemente el incomprensible acto de amor de Dios por nosotros, elegirnos siendo malos, y ese conocimiento nos tumba de rodillas porque nos deja claro su grandeza y nuestra insignificancia. Si no recordamos eso, fácilmente volvemos al egoísmo y al orgullo y a creernos más que los demás sin ningún tipo de sentido. Necesitamos predicarnos eso todos los días. Todos los días. Abraham lo tenía presente. Nosotros lo necesitamos tener presente todos los días. Punto 4. Cristo es el mejor intercesor. Permítame leer la definición de interceder. Hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Hablar ante alguien en favor de otra persona o de otras personas para conseguirle un bien o librarla de un mal. Es fácil ver cómo esa definición encaja aquí. Exactamente lo que Abraham estaba haciendo. Habló en favor de Sodoma y Gomorra buscando librarlos de un mal que ya Dios le había dicho. Abraham está haciendo eso ante Dios y él sabe que él no tiene derecho a hacerlo. Versículo 27. Ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Versículo 30. No se enoje ahora el Señor y hablaré. Versículo 31. Ahora me he atrevido, como chuleta, hablé y por favor no me mates. 32. No se enoje ahora el Señor, hablaré solo esta vez. En todos estos versos se ve cómo él reconoce que no es nadie para hablar con él. Lo que había para Sodoma y Gomorra era una sentencia de muerte.
Nadie de Sodoma sabía de ella. Estaban perdidas. No había esperanza. Luego surge Abraham, a quien los sodomitas y gomorritas no honraron cuando ganó la batalla que ellos tenían que ganar. Y ahora estaba ese hombre delante del Dios Todopoderoso, abogando por su causa. Estos sentenciados no tenían derecho a ningún abogado ni ninguna defensa. No tenían derecho. El mal que habían hecho era tal que ya merecían el juicio inmediatamente. Y aún así obtienen un abogado que, en buen panameño de nuevo, se pela la cara ante el juez del mundo sin tener méritos para hacerlo. Por amor, por compasión, Abraham hace esto como un puro acto de amor. Pero permítanme recordarles, y yo sé que ya lo saben, que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. La intercesión de Abraham no fue suficiente para salvarlas. Hoy hay una sentencia de muerte contra la humanidad entera. Sentencia dictaminada por el mismo juez que puso la sentencia de Sodoma y Gomorra. El juez justo, el todopoderoso. Y toda la humanidad, al igual que Sodoma, no tiene derecho a ningún abogado, ni nadie que sea capaz de representarnos delante de ese juez justo. No hay un mejor estudiante del salón que vaya y hable ahí, porque no hay nadie que pueda hacerlo. No hay abogado con mejor estudio, mejor capacidad de expresión para hablar. No se queda corto. La ejecución es muy grande. No queda más nada que ejecutar la sentencia. Y entonces, sin merecerlo, al igual que los sodomitas, sin nosotros haber hecho nada, delante del trono del juez del mundo, se presenta uno que sí tiene derecho a abogar, porque Él es justo también, es perfecto y es intachable. Él sí tiene méritos para hablar ante el juez, pero ¿por qué habría de hacerlo? No necesita hacerlo, ¿por qué lo habría de hacer? Si nosotros solamente sabemos hacer lo malo, lo que Él no quiere que hagamos, por amor de sí mismo, por su gloria, Él se para delante del Padre y dice, a estos, líbralos por favor, libra a mi Israel. Pero ¿cómo podría ser eso posible siendo Dios justo? La maldad de Sodoma merecía castigo. Abraham no podía satisfacer eso y por eso aboga a los, sea tal vez a 50 justos que tal vez la justicia de esos 50 alcance. Ahora imagínense un grupo de seres despreciables de distintas nacionalidades, a lo largo de la historia, miles de años, ¿cuánta más maldad habrán acumulado? No basta pararse al frente y pedir que los perdone. Este ser dice, mi justicia es suficiente y yo tomaré su lugar. Derrama ese castigo sobre mí. Abraham tenía amor, pero él no podía recibir ese castigo. Era muy fuerte y tampoco creo que quisiera. Dice, yo abogo por ellos, pero hasta ahí. Este otro dice, yo abogo por ellos, pero es porque esa justicia que tienes que cumplir, cúmplela, pero cúmplela en mí. Un castigo que nadie más podría soportar. Al juez le parece justo y fue agradable su propuesta delante de él y le ejecutó. El castigo de Sodoma y Gomorra sabemos que fue fuego. Es una quemada de estrellita en comparación al castigo que ese abogado recibiría por nosotros. ¿Cuándo ustedes han visto un abogado que por defender al acusado y se da cuenta que no hay más salida, dice, juez, ya me rindo, él es culpable, pero yo voy para la cárcel por él? ¿Qué abogado hace eso? Nunca, nadie. Eso no es normal. Este abogado sí lo hizo. Garantiza la salvación del defendido, culpable, comprobado, confeso, con todas las pruebas que apunten a su culpabilidad. Y él dice, yo tomo su lugar. Si Abraham tenía amor por Sodoma, aún sin conocerlos, este es un mayor 10 veces más grande. Abraham es porque es dado por alguien fuera de este mundo. Abraham tenía quien dice tal vez a Lot allá.
Este abogado no tenía nadie que lo quiera ni que lo honre en este lugar. Ese abogado tiene nombre y yo sé que ya se lo saben, y si por casualidad no te lo sabes, te lo presento, se llama Jesucristo, el Mesías esperado, y hoy sigue abogando por nosotros ante el Padre, no deja de abogar. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y qué se logra con eso? Versículo 1 de ese mismo capítulo, Romanos 8. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, escuchen eso. No hay condenación. No hay condenación. Somos libres. Libres por completo. ¿Quién aprecia más la libertad? ¿Quién puede apreciar mejor esas palabras? Sino el que sabe que no era libre, el que sabe que estaba muerto. Eso es importante en el Evangelio. Que los inconversos oigan su estado y sentencia, y que los salvos recuerden que estaban sentenciados a muerte. Sus crímenes son tantos que no se pueden terminar de enumerar. Solo este mes, imagine todo lo que usted ha pecado este mes, y todos sus pecados son dignos de muerte, todos mis pecados igual. Y ahora Dios dice: no estás condenado. Y uno pregunta, ¿cómo? Y Dios responde: alguien pagó tu deuda. Algunos de nosotros tenemos deudas financieras. Una casa, un préstamo, una tarjeta de crédito, un susú, algo. Si hoy se les dijera que no deben nada, salen de aquí y los llaman: hey, tu préstamo está pago, tu carro está pago, tu casa está paga. Imagínense eso por un momento. Imagínense que salen de aquí y le dicen: hey, fulanito, hey, ya tu deuda está paga. Tus 20,000, 50,000, 10,000, 5,000, 1,000, ya no los debes. Y eso alguien lo pagó. Imagínense que eso pasara. Yo puedo ver la alegría que se puede provocar esa noticia que significa libertad de deuda. Y este ejemplo es tan básico que ni siquiera debería usarlo, porque nuestra ofensa es peor que esa, no tiene arreglo. La única forma de saldar nuestra deuda era quitarnos la vida, es quitarnos la vida. Si se alegrarían de quedar sin deudas financieras, imagínense ahora y entiendan de que su deuda ahora es de vida o muerte. Y nuestro abogado nos deja sin esa deuda, nos dice: eres libre, no hay condenación. Hebreos 7, 22 al 25. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esta semana, providencialmente, conversando con una señora, me cuenta que ella conocía a un hombre que estaba en la cárcel porque el hermano menor de ese hombre había matado. Y el hermano mayor dice: hey, yo me echo la culpa y yo voy para allá. Ella trabajaba con el señor, con el hermano mayor. Y ella lo iba a visitar a veces para ver cómo estaba. Y dice que el señor le decía en la cárcel: Chuleta, me arrepiento de haber hecho eso.
Porque bueno, está mi hermano afuera y todo, pero esto aquí es horrible. Esto no, ¿qué va? Bueno, la cárcel yo no digo que sea bonita, pero el castigo que Jesús recibió es peor. Y Él no se arrepiente. Mucho amor. Nadie haría eso. Salmos 47 al 8. Entonces le dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Él se ofrece y va de buena gana. Dice, yo quiero ir. Sí. Aplásteme a mí, castígame a mí. Yo quiero y no me arrepiento. Voy con gozo. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Eso dice Jesús de Él mismo. Gracias a Él tenemos vida y por Él podemos interceder para que otros gocen de la misma vida. Salmos 31 de 21 y 24. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí en ciudad asediada. Y yo alarmado decía, cortado soy delante de tus ojos. Sin embargo, tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba. Amen al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, porque les da su merecido a los que obran con soberbia. Esfuércense y aliéntense su corazón, todos ustedes que esperan en el Señor. Hermanos, nuestro intercesor completó la obra, a diferencia de Abraham. Qué bueno que Abraham no fue nuestro intercesor, ya estuviéramos muertos. Qué bueno que llegó uno mejor, igual sin merecerlo. Y gracias a que Él vino y recibió el pago que nos merecíamos, hoy tenemos paz gracias a Él. Un mejor compañero de salón que no pide nada a cambio. Un abogado que no nos cobra, que al contrario pone su vida para pagar. Ese es nuestro Salvador, el Señor Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.